Muy buenos días, tardes, noches o a la hora que estén viendo nuestro video. El día de hoy les hablaremos sobre el derecho a la alimentación. Mi equipo está conformado por Batalla Jiménez Leslie Arlet, Díaz Osornio Ana Paola, Olmos Martínez Karen Cristina y su servidor Reséndiz Trejo Edgar David del grupo 615. El derecho a la alimentación es esencial para la supervivencia y el bienestar humano, y su realización es fundamental para el logro de otros derechos humanos como el derecho a la vida, la salud y el desarrollo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos internacionales para garantizar este derecho, millones de personas en todo el mundo aún sufren de hambre y malnutrición. Ahora explicaremos las características que este derecho conlleva. El derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente que implica que todas las personas tienen el derecho a acceder a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y nutricionales. Este derecho está reconocido en varios tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo tanto, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que la asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Este derecho va a consistir principalmente en una alimentación adecuada que se ejercerá cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, según la observación general número 12, y no deberá interpretarse restrictivamente a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Como segundo punto en que este derecho consiste, sería la utilización de los alimentos, que involucra un uso adecuado de los alimentos y acceso a la información adecuada sobre nutrición y alimentación, libertad de elección en la selección de los alimentos y la forma de prepararlos, y tener acceso a agua potable, servicios de saneamiento adecuados y recursos naturales. Como garantías, este derecho deberá presentar una alimentación cuantitativa y cualitativa adecuada y suficiente, correspondiente a las tradiciones culturales de la población del consumidor, garantizando asimismo una vida psíquica y física individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Por mi parte, yo les hablaré sobre el vínculo entre el derecho a la alimentación y otros derechos humanos. Como sabemos, los derechos humanos son interdependientes, indivisibles e interrelacionados, lo cual esto significa que la violación del derecho a la alimentación puede menoscabar el goce de otros derechos humanos, como a la educación o a la vida, y viceversa. Los vínculos que encontramos entre el derecho a la alimentación son el derecho a la salud, la cual la nutrición es componente tanto del derecho a la salud como el derecho a la alimentación. El derecho a la vida, cuando las personas no se pueden alimentar y enfrentar el riesgo de muerte por hambre, desnutrición o las enfermedades resultantes, se pueden poner también en riesgo sus derechos a la vida. El derecho al agua. No se puede hacer efectivo el derecho a la alimentación si las personas carecen de este acceso tan elemental para limpiar su ropa o usarla en uso doméstico, definida como agua potable para lavar y preparar alimentos
y usarlo en higiene personal. El derecho a la vivienda adecuada. Cuando una casa carece de elementos básicos como para cocinar o almacenar alimentos, puede menoscabarse el derecho a la alimentación adecuada a los residentes de esta. El derecho a la educación. Claro, porque el hambre y la desnutrición afectan la capacidad de aprendizaje de los niños y pueden obligarlos a abandonar la escuela y a trabajar en lugar de educarse, con lo que se menoscaba el ejercicio del derecho a la educación. Y como último, tenemos el derecho al trabajo y a la seguridad social. El empleo y la seguridad social suelen ser medios fundamentales para obtener alimentos. Por otra parte, los salarios mínimos y los beneficios de la seguridad social suelen determinarse tomando en cuenta el costo de los alimentos básicos en el mercado. Algunas implicaciones que les comentaremos hoy serán que grupos o personas enfrentan obstáculos especiales en lo que se refiere al derecho a la alimentación. Pueden derivar de factores biológicos o socioeconómicos, discriminación y estigma o en general una combinación de ellos. El derecho a la alimentación y los principios de igualdad y no discriminación requieren que se preste atención especial a diferentes personas y grupos de personas de la sociedad, en particular a quienes se hallan en esta situación vulnerable, y las cuales son cuatro y se las vamos a presentar. Los pobres rurales y urbanos. Con frecuencia las personas que viven en pobreza no pueden ejercer plenamente el derecho a la alimentación porque no pueden comprar alimentos adecuados ni tienen el medio para cultivarlos ellos mismos. No obstante, el hecho de que no tengan los medios para obtener alimentos es también el resultado de pautas persistentes de discriminación en el acceso a la educación y a la información, la participación política y social y el acceso a la justicia. También tenemos los pueblos indígenas, ya que la mayoría de los pueblos indígenas se hallan entre los más vulnerables al hambre y la desnutrición. El hambre y la desnutrición entre ellos son una gran medida del resultado de una larga historia de exclusión social, política y económica, incluidos los ciclos de expropiación y despojo de sus tierras. Pero la comprensión de lo que es el derecho a la alimentación significa para los pueblos indígenas que es más compleja. Los pueblos indígenas tienen su propio concepto de lo que construye la alimentación adecuada y sus aspiraciones están apartadas de los criterios económicos convencionales y de desarrollo. También tenemos a las mujeres, ya que ellas desempeñan un papel fundamental en la seguridad alimentaria, pero con frecuencia se ven desproporcionadamente afectadas por el hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza en gran medida como resultado de la desigualdad de género y de que no gozan los derechos sociales económicos, civiles y políticos y ni de acceso al poder. En muchos países, las niñas tienen 2 veces más probabilidades de que los niños puedan morir por desnutrición y enfermedades infantiles prevenibles, y se estima que sufren de desnutrición casi el doble de mujeres que de hombres. Y para terminar, tenemos a los niños, ya que son especialmente vulnerables a la falta de alimentación adecuada, por cuanto necesitan alimentos nutritivos y sanos para crecer física y mentalmente. Alrededor de la mitad de las muertes de niños menores de 5 años son consecuencia de la desnutrición. La mala nutrición es causada por una combinación de factores como la falta de alimentación y atención de la salud adecuada, y por agua y por saneamientos inseguros. La malnutrición, incluso durante el embarazo, no solo provoca la muerte de niños, sino tienen además consecuencias de largo plazo, incluidos el deterioro mental y físico, enfermedades crónicas y sistemas inmunes, y la salud reproductiva débil. Instrumentos. El derecho a una alimentación adecuada debe ser reconocido en distintos instrumentos internacionales y regionales, puesto que es fundamental para el disfrute de todos los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud, la educación y al acceso a la información. De su realización depende que las personas puedan vivir y desarrollarse en circunstancias acordes con su dignidad intrínseca.
En este sentido, el acceso a la alimentación es esencial para la seguridad humana, entendida esta como la protección contra riesgos, amenazas y cambios repentinos que afectan las condiciones diarias y la calidad de vida de las personas. De acuerdo con la PIDESC, la realización de todos los derechos económicos y sociales o culturales, en particular el derecho de la alimentación adecuada, implica las siguientes 4 obligaciones para los estados. 1. Garantizar el ejercicio de la alimentación sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de los que disponga el Estado para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos de alimentación. 3. La progresividad de su correlativa prohibición de regresividad, que obligan a los estados a comprobar avances en la realización de los derechos y prohíben la adopción de medidas regresivas. Algunos ejemplos de derechos en relación a la alimentación establecidos internacionalmente son el artículo 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, en la especial sobre la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Otro sería el artículo 11, numeral 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC, donde indica que los estados partes del presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí, para su familia e incluso alimentación, vestido, vivienda adecuados a una mejora continua de las condiciones de existencia. El numeral 2 reconoce el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre. El PIDESC entró en vigor en México en 1981. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Este derecho implica que todas las personas tienen derecho a acceder a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y tener una vida saludable. La alimentación es un derecho básico, fundamental, que contribuye a la vida digna de las personas y es vital para el goce de otros derechos como a la salud, la vida, la educación, llevando el desarrollo pleno sus capacidades físicas y mentales. Para garantizar este derecho a la alimentación es importante implementar educación con ciertos sentidos de la responsabilidad. A la hora de las comidas, una alimentación saludable, equilibrada y sin derroches enseñará que los recursos son limitados y hay que compartirlos. En mi vida cotidiana y entorno, puedo aplicar y promover el derecho a la alimentación de varias maneras. Algunas de ellas son asegurarme de que yo y mi familia tengamos acceso a alimentos suficientes y nutritivos. Esto implica que debemos tener acceso a una variabilidad de alimentos saludables y equilibrados, que contengan todos los nutrientes esenciales. Apoyar a las iniciativas locales que promueven la producción y distribución de alimentos saludables y sostenibles. Esto puede incluir a la compra de alimentos de agricultores locales, el apoyo a los mercados de agricultores y el consumo de alimentos de temporada. Promover el desperdicio cero de alimentos. Esto significa reducir la cantidad de alimentos que se desperdician en mi hogar y comunidad y apoyar programas que redistribuyen alimentos a personas de necesidad. Las sobras se pueden congelar o emplearlas como ingredientes de otras comidas. En el restaurante pidamos media orden si no tenemos tanta hambre y pidamos para llevar las sobras. Busquemos formas de cultivar alimentos que sean más productivas. Diversifiquemos los cultivos. Participar en campañas y esfuerzos de defensa para promover políticas públicas que protejan el derecho a la alimentación, como la regularización de precios de los alimentos, el acceso a agua potable y la producción de agricultura sostenible. En general, el derecho a la alimentación es esencial para garantizar una vida saludable y digna para todos. Como individuos y miembros de la comunidad, podemos tomar medidas para promover y proteger este derecho fundamental. En conclusión, el derecho a la alimentación es muy importante y no es para menos, ya que de ella depende que la persona puede desarrollarse en un estado de bienestar y un buen hábito tanto alimenticio como nutritivo y de su vida en general, ya que como podemos observar todo tiene que ver.
Como consecuencia, debemos estar conscientes del estado actual de las personas, la importancia que tiene la alimentación para un ser humano, tanto en sus primeras etapas como en las últimas. La seguridad alimenticia es una parte fundamental para los seres vivos, pero desafortunadamente no todos cuentan con los recursos para llevar una alimentación adecuada. De alguna forma debemos poner más de nuestra parte, ya que el deterioro de la seguridad alimentaria mundial tiene gran impacto, puesto que si no logramos concientizar acerca del mal que estamos haciendo, tarde o temprano nos quedaremos sin una entrada de alimentos básicos, con el mal cuidado que se le da al suelo o con el aumento descontrolado de la población, etcétera. Y podemos mostrar nuestras referencias bibliográficas y eso sería todo y muchas gracias por su atención. Hasta luego.